pasado. ¿Te has dado cuenta que los seres humanos regularmente nos mantenemos aferrados al pasado y nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos a cosas nuevas? Solo date cuenta, el ser humano regularmente asiste a los mismos lugares, regularmente se estaciona en el mismo lugar, recorre las mismas vías para llegar a su trabajo, ocupa los mismos asientos en la iglesia. Los seres humanos somos así, nos gusta estar en el lugar de comodidad, no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a un nuevo mensaje, cuando nos enfrentamos a cosas nuevas, no nos gusta hacerlo, nos aferramos a nuestras viejas costumbres. Esto me hace recordar la historia que contó un día el pastor Bullón de uno de sus hijos, que cuando era pequeño andaba con un trapito en las manos siempre, como muchos niños se acostumbran. Y el niño creció con ese amor al trapito. Y un día el niño creció y pues tenía que entrar a la escuela. Y el pastor Bullón le explicó una noche antes que los niños que van a la escuela no deben llevar trapito, porque se van a burlar de ellos. Le dio todo un sermón. Al finalizar el sermón le preguntó, ¿estás de acuerdo, hijo? Sí, papá, está bien. ¿Qué entendiste? Que los niños que van a la escuela no llevan trapito. Muy bien. Se fue a dormir, al siguiente día, su mochila, su uniforme, su lonche, todo listo. Y cuando estaba en la puerta ya lleva el trapito otra vez. El pastor Bullón le dijo, hijo, ya hablamos de esto, mire, ya te expliqué, y volvió a darle otro sermón. Y el niño dijo, está bien, pero una lágrima salía de su ojo. Y antes de salir a la escuela, él todavía quería llevar el trapito. Hoy ese muchacho ya creció, ya es un adulto, ya no usa trapito. Pero ¿cuánto nos parecemos a ese niño? A veces nos cuesta trabajo dejar las cosas del pasado. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo es que la iglesia encontró una tensión entre circuncisión y fe en Jesús? Una tensión entre prácticas del pasado y justificación por la fe. Hoy vamos a hablar de eso a través de la epístola a los romanos. ¿Estamos listos para comenzar la lección número 2? El conflicto. Estamos listos. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección de escuela sabática. Estamos iniciando desde la semana pasada un nuevo trimestre con el repaso de la carta a los romanos. Seguramente será un estudio muy especial, muy importante, y más en el marco de la celebración del aniversario de los 500 años de la Reforma. Así que seguramente este repaso, este estudio de la lección de Romanos será de mucho beneficio para nuestras vidas, para que sigamos manteniendo nuestra confianza en la Escritura, en la sola Escritura. Y hoy estamos también contentos de dar la bienvenida a nuestros 3 colegas que estarán compartiendo los comentarios de esta lección número 2. Tenemos al pastor Abraham Ramírez. Pastor, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias, pastor. Aquí listos para... ya hemos empezado un nuevo trimestre, un nuevo estudio ahora del libro de los Romanos. Creo que va a ser muy beneficioso para todos. La vez pasada mencionabas, pastor, y quiero retomarlo, que este programa está cumpliendo. Cerramos con el trimestre pasado el 5º año de grabación. Sí, ¿Verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, le damos gracias a Él por todas sus bendiciones y que ha permitido que esto siga funcionando, existiendo, ¿no? Así es. Y estamos iniciando el 6º año de grabaciones y esperamos que este programa siga siendo de bendición. Hay mucha gente que lo ve, mucha gente donde quiera que uno va, le dice que lo mira, que le es de bendición. Y hermanos, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. La verdad es que lo hacemos en nuestros pocos tiempos que nos quedan. Siempre no es fácil encontrar los tiempos, pero queremos que este programa siga siendo de bendición para tu estudio personal. Queremos repetir lo que hemos dicho anteriormente. Este programa no debe suplir tu estudio personal. No es para eso. Tú debes de estudiar personalmente para que Dios te hable y después complementarlo con los comentarios que aquí se pronuncian. Gracias, Pastor Abraham. Pastor Oscar René, gracias por estar una vez más con nosotros, Pastor. Bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación, Pastor, y siempre es útil poder estar aquí con ustedes. Es útil porque uno confirma algunos conceptos que estudia uno personalmente en la lección, ¿no?
Y les agradezco, gracias por la invitación, que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Pastor Adán Gómez, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. Sí, pastor, una vez más para opinar, compartir lo que Dios nos ha dado. Es un privilegio estar aquí en esta lección de Romanos, que es una carta no fácil. Así es. Muchos de nosotros nos cuesta discernir algunos conceptos, y sobre todo esta semana, pero damos gracias a Dios por estar aquí y compartir con la iglesia y con quienes nos ven. Claro que sí, bienvenido, pastor. Son 3 los puntos de nuestro bosquejo, como acostumbramos. El primer punto le hemos titulado el pacto renovado, el pacto renovado. El segundo punto se llamará cargas innecesarias, entre signo de interrogación, cargas innecesarias. Y el tercer punto, resolución divina, hablando de esta decisión que tuvo que tomar el concilio. Así que en esto basaremos nuestro estudio. Si les parece bien, vamos a iniciar con una palabra de oración. Cariñoso Padre, gracias porque tu bondad y tu amor se manifiestan en nuestra vida, a pesar de los momentos a veces difíciles que tenemos que enfrentar. Pero gracias porque eres nuestro refugio seguro, Señor. Al iniciar nuevamente el repaso de esta lección, te pedimos que tú nos bendigas, que tu Espíritu Santo unifique nuestras mentes y corazones, nuestras palabras, para que todo lo que digamos edifique tu pueblo, Señor, y nos aliente a prepararnos desde el punto correcto de equilibrio para vivir un día, una eternidad a tu lado. Bendícenos en esta lección, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lección número 2, el conflicto, así se llama esta lección. Vamos a analizar el primer punto que le hemos titulado el pacto renovado. Y creo que es bueno, colegas, iniciar colocando la base. ¿Cuál es la raíz de este conflicto, verdad? ¿Cuál es la raíz de esta tensión? ¿Qué estaba pasando que llevó a Pablo y a todo un concilio a tener que tomar una decisión? ¿Qué estaba pasando, Pastor Adán, en este tiempo? La experiencia nos ha enseñado que a medida que la iglesia crece, crecen los problemas también. Iglesias pequeñas, pequeños problemas. Grandes iglesias, grandes problemas, ¿no? Y en la iglesia del primer siglo había un problema muy serio. Había la unión de judíos que se habían convertido al cristianismo y también gentiles que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, había un grupo de creyentes judíos que querían imponer o introducir un tema que pronto llevó a una controversia muy fuerte dentro del vínculo de la iglesia en ese momento. Este grupo era un grupo de judíos. Estaban enseñando que la circuncisión era necesaria para ser salvo, y quien no lo practicara, quien no se circuncidara, pues estaba perdido, ¿no? Y como dice muy claramente aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 1, dice: entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Y yo creo que la punta de lanza aquí era Moisés, ¿no? Y Moisés, bien respetado ante el mundo judío, entonces se basaban en eso. El versículo 5 dice también: algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. La lección enfatiza que al referirse a la ley de Moisés se estaban refiriendo a las leyes ceremoniales también, incluían las leyes ceremoniales. La circuncisión era la punta del iceberg solamente. Solo eso lo ponían por delante, ¿no? Uh-huh. Pero detrás de eso estaban todas las leyes ceremoniales. Había un conjunto de leyes civiles, de salud, judiciales, un sinfín de leyes. Entonces ellos pensaban que los gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían que cumplir todo eso, porque si no lo cumplían estaban perdidos. Es lo que ellos enseñaban, ¿no? Yo creo que eso trajo mucha atención, y de ahí se derivó una serie de problemas, a tal punto que los que estaban allá en otro lado, en este caso el apóstol Pablo, tuvieron que viajar hasta Jerusalén, porque ya no pudieron. Yo pienso que sí podían tomar la decisión, pero quisieron escuchar el consejo, ¿no?, que había
para este problema en la iglesia del primer siglo, pastor. Correcto. Entonces no era un asunto solamente de circuncisión o no circuncisión, pastor Abraham. Había algo todavía más profundo que eso. Estaba ahí mezclado una serie de cosas que ellos querían imponer. Estábamos hablando desde el inicio, aferrados al pasado, pastor, aferrados a costumbres, aferrados a prácticas, y no solamente aferrados a ellos, sino querer imponer a las nuevas generaciones. Sí, ya el pastor Adán ha leído el versículo 1 y el 5 de Hechos 15, pastor. Y a mí me llama la atención lo que decía esas personas. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, al rito, sí, de Moisés no podéis ser salvos. Sí. Y en el versículo 5 dice que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean salvos. Es decir, la gracia, el que crean en Cristo no basta. Tienen que guardar la ley de Moisés, así como nosotros. Es decir, los judíos querían, buscaban que los gentiles que se convertían al cristianismo primero fueran judíos y después cristianos. Y creo que ahí estaba el error, la equivocación. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11 de ese mismo capítulo, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. Es decir, ¿qué creían los apóstoles y qué creían los cristianos judíos? Esto, somos salvos, ¿sí?, por Cristo Jesús o en el Señor Jesús. Entonces, ¿quién eran? Si ellos creían que eran salvos por la gracia en Cristo Jesús, ¿quiénes eran aquellos que decían que se tenían que estar circuncidando y guardando la ley? Dice el versículo 24, ya cuando tomaron una resolución, que ahorita lo vamos a ver, dice, hemos sabido que sin nuestra autorización, algunos han salido de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestro ánimo con sus palabras, mandando que os circuncidéis y guardáis la ley. Es decir, los apóstoles creían en Cristo Jesús y eran salvos. La mayoría de los judíos cristianos creían en Jesús y con eso era suficiente. Pero había un grupo que se aferraba al pasado. Si los gentiles quieren ser salvos, se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés como nosotros. Si los gentiles sí. Si los gentiles se quieren salvar, tienen que ser como nosotros. Correcto. Como los judíos. Sí, guardar nuestros rituales, nuestras ceremonias. Pero estaban aferrados al pasado, un pasado fallido, ya no válido para ese tiempo. ¿Por qué? El mismo Pablo, hablándole a los hebreos, dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. ¿Sí? Y todo el capítulo 9, pastor, habla por qué la renovación del pacto es mejor. Porque si vamos al Antiguo Testamento, vemos que el sumo sacerdote, por ejemplo, era un hombre pecador. Para entrar a ministrar tenía que hacer, ¿sí?, ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Y Cristo es perfecto, santo, sin pecado. ¿Qué ofrecía el sacerdote? Pues borreguitos, ¿verdad?, corderos, becerros y más, animales. Jesús ofreció sangre también, pero no de cordero ni de animales. Jesús ofreció su preciosa sangre. ¿Sí? Entonces, esta renovación del pacto es mucho mejor. Está basado en muchas mejores promesas. Y la figura central de todo este nuevo pacto es Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo Jesús. Y cuando vino Cristo Jesús y el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, todas esas leyes quedaron caducas. ¿Sí? Ahora se levantaba solamente, ¿sí?, la imagen de una cruz
muerto Jesús ahí, a quien todos hemos de ver. Jesús dijo, yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí se centra el nuevo pacto, en la figura de Cristo Jesús. Me llama la atención eso que acabas de mencionar, pastor, un pacto de mejores promesas. Ellos querían ganar la salvación con un acto doloroso, la circuncisión. De un acto doloroso iba a traerte la salvación. El nuevo pacto te dice, no es con un acto doloroso. El gozo de la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Amén. El saberlos salvos nos trae alegría y gozo a la vida. Amén. Pastor Oscar. Sí, pastor. El autor de la lección comenta que la iglesia primitiva estaba compuesta principalmente por judíos cristianos, que habían aceptado a Cristo Jesús como el elegido, el ungido, el Mesías, ¿no? El Salvador. Sin embargo, al aceptar al Mesías judío, ellos no calcularon, no previeron que ciertamente tenían que abandonar, ¿no? Tenían que alejarse de todas estas prácticas, de todas estas ceremonias, estos ritos que aprendieron de sus padres, tradiciones antiguas en el pueblo judío. No podían comprender ellos eso, ¿no? Que pudieran alejarse de las promesas que Dios había hecho a través de su pacto con el pueblo de Israel. Tenían ese problema. Y también tenían la dificultad de aceptar a los gentiles, de aceptar a los extranjeros. Había en su mente muchos conceptos, muchos pensamientos aprendidos desde pequeños, desde niños, prejuicios en contra de las personas que no pertenecían a su nación, ¿no? A su raza judía. Por ejemplo, dice también el comentarista, el autor de la lección, que podemos mirar esta dificultad en el Evangelio. Cuando los judíos tenían, cuando los discípulos miraban a Cristo Jesús tratando a un extranjero, ¿no? Por ejemplo, lo miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando Cristo Jesús tiene esta entrevista, cuando Jesús platica esta conversación, la sostiene con la mujer samaritana. Dice el versículo 27 que después de que los discípulos fueron y buscaron algo de comer, miraron a Cristo Jesús platicando con una mujer y ellos se maravillaron, pero no le preguntaron nada. No le dijeron qué estás platicando, qué situación estás tratando, ¿no? Y nosotros hemos aprendido a través del estudio, a través de la iglesia, que ciertamente los judíos tenían prejuicios en contra de las mujeres. Tenían prejuicios en contra de los samaritanos. Había dificultades, había problemas frente a los extranjeros, a los que no eran de su raza. Podemos mirar también esta dificultad en Hechos capítulo 10, cuando Pedro mira en esa visión que el lienzo baja con estos animales impuros y el Señor le dice, pues mata y come, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, pues yo desde muy pequeño nunca he comido carne inmunda. Y Dios le declara, a lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y cuando Dios le explica a Pedro que se trataba de un gentil, se trataba acerca de Cornelio, que él, exactamente, que él, Dios mismo lo estaba enviando, porque Cornelio necesitaba conocer la verdad de Cristo Jesús a través del apóstol, es que él comprende, ¿no? Que esas barreras, esos prejuicios, esos obstáculos mentales tienen que derribarse, tienen que quitarse por el amor de nuestro Dios. Y bueno, la situación se torna un poco álgida cuando Pablo enfrenta a Pedro. Le dice, bueno, es que cuando estamos aquí entre los gentiles, pues tú comes con ellos, no hay ninguna dificultad. Y en la carta a los Gálatas le dice, pero cuando vienen los judíos, aquellos que quieren imponer estas tradiciones, estas cargas a los gentiles, pues tú te apartas, tú te quitas, tú abandonas la mesa, la conversación, ¿verdad? Entonces, Pedro estaba traicionando o estaba abandonando la enseñanza que Dios mismo le había dado a través de esa visión, a través de ese sueño que él tuvo, ¿no? Y bueno, ya los pastores comentaron Hechos capítulo 15, el asunto del concilio.
se torna complicado el asunto, porque aun cuando la iglesia intentando unificar el criterio, intentando seguir trabajando como un solo cuerpo, intentando no obstaculizar, no complicar la predicación del Evangelio, dice, bueno, pues no impongamos esas cargas a nuestros hermanos gentiles, ¿no? Aun cuando la iglesia se pronunció oficialmente, un grupo insistía, asediaba, acechaba a las iglesias, ¿no?, que estaban esparcidas por todos lados. Entonces, la situación era complicada. Sin embargo, podemos comprender en la lección que la raíz era esa, pastor. El asunto cultural, el asunto tradicional, etc. Mi pregunta iría en esa dirección. Y con esto vamos a cerrar con esta última pregunta. ¿Cómo es que nuestros prejuicios actuales obstaculizan o detienen la misión del Señor? ¿Verdad? Porque cuando hablamos de prejuicios podemos también tener nosotros hoy como iglesia, ¿verdad? Prejuicios con diferentes grupos, ¿verdad? Y cómo es que esos prejuicios con los que tenemos que luchar, así como tuvo que luchar Pedro, ¿verdad?, etcétera, cómo nosotros también tenemos que luchar con esos prejuicios y tener bien claro que la misión está por encima de nuestros prejuicios y nuestros preconceptos, ¿no? Cuando decimos prejuicios ya estamos diciendo algo malo, ¿no? Estamos prejuiciando a la gente, lo estamos etiquetando. Yo creo, pastor, que debemos tener la mente del Señor Jesús, pedir que Él nos dé sus pensamientos, esa actitud correcta ante las personas que son diferentes a nosotros, ¿verdad? Y porque el Evangelio se puede vivir en cualquier nación y en cualquier cultura, ¿sí? El problema lo hacemos nosotros cuando vemos las diferencias culturales y queremos que ellos vivan igual que nosotros, que vivan el Evangelio igual que nosotros, ¿sí? Pero el Evangelio no es que se acomoda al Evangelio, ¿sí?, sino que es un Evangelio mundial, universal, y que toda raza y todo pueblo puede vivirlo. Amén. Amén. Un pacto renovado, ¿no? Este es el punto que estamos tratando aquí y creo que hemos ido a la raíz del problema. Yo creo que detrás de todo esto es el concepto de salvación, ¿no? El problema es, decían ellos, para salvarse hay que hacer esto. Yo creo que en nuestro tiempo hay ciertos conflictos también en el medio de la iglesia, ¿no? Porque algunos piensan que la salvación tiene que ver con solo fe, y es lo que la Biblia enseña, el libro de Romanos nos enseña, y Gálatas, eso aprendimos también. Otros piensan todavía que es por medio de la ley y las obras. Y otro grupo piensa que solamente por la obediencia a la ley, ¿no? Ahora, el concepto de la salvación en el pacto renovado está bien claro. La salvación ya no está basado en ritos y ceremonias. ¿Por qué era mejor el nuevo pacto? Por eso, ya no estaba basado en símbolos. Ahora estaba basado en la realidad, que era Cristo Jesús. Y yo creo que entender el proceso de la salvación es importante, que la salvación no está basada en grupos de costumbres, de leyes, que en cierta medida a veces se han introducido en la iglesia, ¿no? Sino está basado en la fe, en el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso el pacto renovado es mejor. Ya no tenemos que lidiar con las leyes del pasado, sino ahora estamos en la nueva dispensación, como diciendo, ya no era de los judíos. Ahora la salvación está basada en el sacrificio, solo mediante la expiación, dice aquí el comentario de la lección, solo mediante la expiación que Él proveyó, sus pecados podían ser perdonados. Solo por la imputación de su vida perfecta podrían estar delante de Dios sin condenación. En otras palabras, la salvación era mediante la justicia de Jesús y nada más. Amén. Pero los judíos lo entendieron muy tarde lo entendieron, y no sé si todavía en nuestro medio algunos lo hemos entendido muy tarde, ¿no? Los que predicamos, ¿qué predicamos, no? Cuando predicamos a Jesús, cuando hablamos de la ley, ¿en qué contexto lo decimos, no? ¿La iglesia está satisfecha con el concepto que estamos aprendiendo?
Y con eso justamente vamos a regresar, cargas innecesarias. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos a esta repaso de lección número 2, el conflicto. Ya volvemos. Bien, estamos listos. Estamos analizando la lección número 2, el conflicto. Y vamos a analizar el segundo punto, que le hemos colocado un nombre: cargas innecesarias. Hechos 15:10 justamente nos habla de eso. ¿Cómo es que una ley puede convertirse en una carga en lugar de ser una bendición? Y es ahí donde yo quiero comenzar la conversación. Pastor Adán, ¿cómo algo tan bueno como la ley pudo convertirse en algo tan malo, verdad? Que a tal grado que Hechos 15:10 dice: ¿cómo es que ustedes ahora están imponiendo una carga que ni nuestros padres pudieron llevar? Es un yugo, así le llaman, ¿no? El yugo. ¿Por qué estás queriendo imponer un yugo, quitándole la felicidad a la gente, imponiéndole una carga que ni siquiera nosotros llevamos? Creo que es un buen momento para hablar del punto de equilibrio en la ley, de cómo debemos aplicarla en nuestra vida. Sí, pastor, recordemos que estos judíos se estaban refiriendo a un paquete de ley, no solamente la ley moral, sino estaban las leyes, aquí habla de la ley moral, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, las leyes de salud, etcétera, ¿no? Las leyes judiciales, más las costumbres que ellos tenían, estaban imponiendo sobre los gentiles, ¿no? Querían imponer sobre los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿todas estas leyes tenían origen en Dios mismo? Dios las había permitido, Dios las había dado para bienestar del pueblo, para que vivieran bien, buenas relaciones entre ellos, evitar enfermedades, cómo resolver los conflictos, hasta cuando se perdía el ganado, cuáles eran las leyes. O sea, todo era para el beneficio de ellos mismos, ¿no? Y se practicó por miles de años. Pero ahora en tiempo de Jesús, esa ley que había sido dada con un propósito bien específico para el bienestar del pueblo, ahora se había convertido en algo tan malo. Ahora, las leyes no eran malas en sí mismas, sino la forma como querían aplicarlo, cómo querían que la gente lo llevara. Y en cierta medida, muchas de estas leyes ya no tenían validez, pero querían colocarlas allí mismo. Ahora, en cuanto a la ley moral, que es la que nosotros tenemos, que es la que nos rige ahora como personas y como cristianos, puede llegar a convertirse en una carga, pastor. Cómo el sábado, cómo las relaciones interpersonales pueden convertirse en una carga. Algunos de nosotros crecimos en un ambiente de la iglesia así. Yo te comentaba en otro momento, ¿no? que crecí en ese ambiente. Cuando te sientas en la iglesia no puedes voltear a ningún lado. Porque ahí tienes a papá, mamá, como crecimos, y o al diácono que está en la puerta, que no te deja que un niño salga ni siquiera al baño, ¿no? Por ahí alguien dijo que alguien tiene una varita allí, que cuando el niño se estaba moviendo le picaba la cabeza para que no se moviera, ¿no? Son esas costumbres buenas que Dios nos ha dado a través de los principios de la ley, pueden convertirse en una carga, de tal manera que alguien te está vigilando. ¿Qué dices? ¿Qué comes? ¿Cómo te vistes? ¿Con quién hablas? ¿Qué dices en sábado? El texto, ¿no? Que si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, aplicado fuera de texto, puede convertirse en una agresión para los nuevos creyentes o para el jovencito que está en la iglesia. De tal manera que cuando consigue su libertad, lo primero que hace es rechazar esas leyes que fueron dadas para su beneficio. Algunos logramos superar y ver y reenfocar ese estilo de vida cristiano bueno, pero otros se van y nunca vuelven a la iglesia. Hablando ya de nuestro tiempo actual, ¿no? Otros tuvimos que luchar, reenfocar y ahora ver el concepto bíblico de la salvación y poder enseñar hacia la gente. Pero eso queda ahí, pastor. Eso queda ahí para la experiencia y podemos comprender a otros sus luchas para obedecer, sus luchas para ser fiel, y otros en el afán de querer hacer las cosas bien, podemos lastimar a los demás. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor. Quiero
enfatizar lo que dice Hechos 15:1 y 15:5 otra vez. Dice que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en el 5 dice que era necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Si no se circuncidaban y no se guardaba la ley de Moisés, no se podía ser salvo, según estas personas, ¿no? Creo que es importante decir que la ley moral de Dios nunca estuvo en conflicto, nunca estuvo en cuestionamiento. La cuestión no era, hemos de guardar los 10 mandamientos, ¿verdad?, para ser aceptos. No, ese no era el problema. Es el tema. Era la circuncisión como punta de lanza y después toda la ley ritual. Como medio de salvación. Creo que podemos hacer una diferencia en esas leyes, ya que ellas fueron mencionadas. Había leyes civiles, leyes de salud, ¿verdad? Y diferentes leyes que se le dio al pueblo de Israel. Sí, pastor. ¿Ok? Y entonces, pastor, nosotros sabemos que la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. ¿Ok? Dios la escribió con sus dedos. Eterna. Dios lo hizo y para ratificar lo que él decía, lo escribió con su propio dedo. Y esas tablas fueron puestas dentro del arca. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, la ley es especial, la ley moral es especial y está ahí adentro del arca, escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 dice: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro. ¿Okay? Así que entonces las otras leyes fueron escritas en un libro. La ley moral fue escrita con el dedo de Dios en tablas. ¿Okay? Y dice el versículo 25: mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y que quede allí como testigo contra ti. ¿Okay? Entonces la ley moral está dentro del arca, escrita con el dedo de Dios en las tablas. Las leyes civiles, ceremoniales y todo eso fue escrito en un libro y fue puesta al lado del arca. Y fue puesta contra ti, como testigo contra ti. Todas esas leyes ceremoniales, dijimos, eran solamente símbolos, ¿sí?, que apuntaban al Señor Jesús. Bien lo dijo el pastor Adán ese rato, solamente eran símbolos. Pero cuando vino la realidad, a quien apuntaban todos esos símbolos, eso quedó caduco. Sin se vigencia. Acabó, sin vigencia. El problema es que algunos judíos se aferraban a esas costumbres que tenían, confiado en que se guardaran eso, entonces iban a ser salvos. ¿Sí? Ese era el problema, que ellos querían que así como ellos guardaban todos esos ritos, que ya ni los deberían de guardar, pero bueno, si ellos lo querían seguir guardando, sí, pues lo podían hacer, no como poniendo su confianza en salvación para eso, ¿sí?, simplemente porque eran judíos. El problema es ese también, que cuando uno guarda las ordenanzas, la ley, ¿sí?, creyendo que al observarlas vamos a ganar puntos para la salvación, también estamos cometiendo pecado. No ese es el camino, ¿sí? Pero ellos querían que todo ese paquete de leyes también se le aplicara a los gentiles que se estaban convirtiendo creyendo en Cristo Jesús. Ese era el asunto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Le vamos a poner cargas a los judíos, porque dice ahí que ni nosotros ni nuestros padres, dice el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Para qué les vamos a poner todo ese paquete de leyes a ellos que nosotros ni siquiera hemos podido guardar? Antes creemos que por la gracia del Señor, dice el versículo 11, por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. Lo importante es
Cristo Jesús. Las leyes rituales, las leyes ceremoniales se terminaron. Y si se imponían, eran cargas innecesarias. Ahora, pastor, me llama la atención que esta ley buena, también la ley moral, también puede mal enfocarse, porque el joven rico es el ejemplo de eso. Sí. El joven rico toma la ley moral, ¿verdad? La guarda desde pequeño y al final, cuando se encuentra con la invitación de Jesús, se queda fuera. Porque estaba en el centro, no Jesús, estaba en el centro el guardar la ley. La obediencia producida por su esfuerzo. ¿Sí? La obediencia, sí, a la ley creo que es un requisito. Pero ¿cómo accesamos a esa obediencia? Siempre por la fe y la capacidad que Dios nos da. ¿Sí? La fe en Cristo Jesús que nos da la capacidad para guardar la santa ley. Amén. ¿Cierto? Pastor eso, Oscar. Pastor, me llama la atención en estas notas de la señora White para comentar un poco la lección de este trimestre, que en la sección del día domingo ella dice que ella escribió que los términos del pacto antiguo era obedece y vivirás. Y sigue diciendo que el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de nuestros pecados y también la promesa de la gracia de Dios para renovar el corazón. Dice ella también que las bendiciones del nuevo pacto se fundan solamente en la misericordiosa manifestación de nuestro Dios, cuando tiene la disposición para perdonar nuestra injusticia y para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que se requiere o se necesita para que Dios nos perdone? Arrepentirnos, ser humildes delante de nuestro Dios, un corazón honesto, ¿verdad? Delante de Dios, reconocer frente a la ley mi equivocación, mi debilidad, mi falta de voluntad, buscar al Dios que nos perdona y pedir en Cristo Jesús ese perdón. Pero me llama la atención, pastor, esto que dice ella también. Dice, bajo el nuevo pacto, las condiciones mediante las cuales se puede obtener la vida eterna son las mismas que en el pacto antiguo, a saber, obediencia perfecta. Y aquí hay un problema, y es grave, porque nuestra realidad es la realidad del hombre que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ¿no? Cuando dice, yo quiero hacer, pero no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago, ¿no? Pero Pablo termina diciendo, pero gracias a Dios, por Cristo Jesús, su Hijo, ¿no? Que en la sangre de Cristo Jesús podemos obtener el perdón. Pero no solamente eso, pastor, sino que Cristo Jesús, dice la señora White, ha cumplido perfectamente a cabalidad la ley en nuestro favor. Porque ese es el requisito. Obediencia y vida. Cristo hizo lo que nosotros no podemos hacer. Correcto. Por nuestra propia naturaleza. Así que lo importante para nosotros es tener fe en el Salvador. Por la fe en Cristo Jesús nosotros recibiremos esa justicia que no es nuestra, es la de Cristo. Y además, pastor, delante del error, ante el pecado, ante la transgresión, gloria sea al Señor por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que en el sacrificio de Cristo Jesús podemos encontrar perdón, transformación, cambio en nuestra vida y salvación para vida eterna. Y esas son buenas nuevas. Es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Así es. Del gozo y la felicidad. Y no el Evangelio de la carga y del sufrimiento. Sí, Dios quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia, una vida llena de alegría y de gozo. ¿Y cómo nos va a dar un elemento que va a perjudicar nuestra vida? No, la ley de Dios fue dada para nuestra felicidad. La ley de Dios fue dada para nuestro gozo, para que tengamos vida. Guardemos la santa ley, pero no esforzándonos, porque ahí se acaba el gozo, cuando nos esforzamos por guardar la ley. Creamos en Cristo Jesús. Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos da la capacidad para guardar la ley y además nos da vida, porque somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Sí, adelante, pastor. Creo que la santa ley de Dios se convierte en un yugo y en una carga cuando dejamos de verla como
un conjunto de principios en nuestro favor. Y comenzamos a verla como un conjunto de prohibiciones. Y cuando la vemos como un conjunto de prohibiciones, entonces nuestra naturaleza pecaminosa es más fuerte que la naturaleza espiritual. Porque si vemos la ley de Dios como un conjunto de prohibiciones, quiere decir que dentro de mí hay cosas que yo deseo hacerlo. Pero pues como soy un miembro de iglesia, ¿no? A lo mejor hasta un dirigente, un pastor, quien sea, ¿no? Entonces no me permite practicar eso, pero lo estoy viendo como una carga. ¿Por qué? Porque me está prohibiendo, no lo estoy viendo como un privilegio. Cuando comienzo a ver la ley de Dios como el reflejo y el carácter de Dios, y que es en mi favor, es entonces cuando dice el salmista, nos deleitamos en la ley de Jehová. Meditamos en ella día y noche. ¿Por qué? Porque está en mi favor y no como un código de prohibiciones. Quiere decir que hay un deseo muy fuerte por el pecado, pero la ley me dice no lo hagas. Entonces hay una lucha muy constante dentro de mí, ¿no? Pero por la gracia de Dios que podamos ver esto que para muchos es una carga común, como la escalera que nos conduce a Cristo Jesús, ¿no? Como el cerco de protección. Exactamente, ¿no? Un cerco de protección y que nos trae mucho beneficio de salud, de relaciones con la gente, de bienestar, de paz consigo mismo. Entonces yo creo allí cuando se convierte en un deleite. Amén. Que este sea nuestro sentir y el punto de equilibrio en cuanto a la ley. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de esa lección número 2, el conflicto. Volvemos. Hemos llegado a la parte final, la tercera y última parte de la lección número 2, el conflicto. Y ya hemos analizado las primeras dos partes que tienen que ver justamente con el pacto renovado y cargas innecesarias. Cómo es que algo tan bueno como la ley puede convertirse en una carga o en algo tan malo. Y hemos tratado de hablar del punto de equilibrio de la ley. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de la resolución divina. Finalmente, ¿cuál fue la resolución de este concilio? ¿A qué conclusión llegaron? Es bueno retomar desde allí para saber hacia dónde nos dirigimos, Pastor Dan. Sí, el sabio dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿no? Y yo creo que Pablo y los demás apóstoles hicieron bien de ir a Jerusalén a buscar
el consejo, escuchar las opiniones de los demás, que pensaban los hermanos que estaban en Jerusalén, los ancianos se reunieron. Yo no sé cuánto tiempo discutieron este asunto, pero me imagino que fue un momento de mucha oración, mucha meditación, mucha reflexión, escuchar las partes y finalmente llegaron a una conclusión. Ese concilio se pronunció. Qué importante es que la iglesia se pronuncie, ¿no? El concilio se pronunció, dio una recomendación, la dio por escrito, ahí en Hechos capítulo 15, versículo 22, en la última parte, dice que Judas, llamado Bersabás, y Silas fueron escogidos para llevar el escrito. Ellos llevaban el respaldo del concilio, ¿no? Y fueron con los hermanos y entregaron la carta. Y en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué importante es eso. Saber que en una decisión como estas y otras muchas, la presencia del Espíritu Santo debe respaldar nuestras palabras, ¿no? Nuestras decisiones. Nuestras decisiones, nuestras convicciones, sobre todo si tiene que ver con la recomendación que está dirigiendo la iglesia, ¿no? Y ellos fueron con el respaldo del concilio, pero con la convicción que el Espíritu Santo había dirigido esta reunión. Dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y entonces ellos toman una resolución, ¿no? Está bien, este conflicto, ya está la decisión, y lo llevaron a la iglesia, pero ¿qué pasó? El conflicto no se solucionó. La tensión seguía. Pero el punto aquí es que la iglesia se pronunció. Y cuando la iglesia tiene una recomendación, los que dirigimos, los que estamos mediando la iglesia con los miembros, dirigentes, es necesario tener esa convicción, esa decisión que la iglesia me respalda, saber qué hacer ante una situación. Y aunque la tensión va a seguir, esa decisión mantiene el orden. Y entonces los discípulos dieron otras recomendaciones allí, que no habían sido llevadas anteriormente al concilio, pero que salieron de allí, salieron cosas buenas. Y entonces les dijeron, bueno, primero, que se abstengan de los alimentos sacrificados a los ídolos. Posiblemente también era un problema allí. Entonces, el concilio dice, bueno, hay cosas más importantes que ustedes deben atender. No sé cuántos hermanos estaban participando de estas festividades, ¿no? Donde se llevaban a cabo estas fiestas, había comida dedicada a los ídolos y los hermanos de la iglesia participaban en ello porque no había una recomendación igual. Luego dice también de sangre de animales estrangulados, y esa es una recomendación que ya existía desde tiempos atrás. La ley judía la contemplaba. Entonces el concilio dice, esto es importante, la salud es importante, ya no como un rito, ya no era una ceremonia, era por salud. Los hermanos no debían estar participando en ello. Y sobre todo dice también de fornicación, asuntos que tenían que ver con la sexualidad, perversiones sexuales, la sensualidad. La iglesia debería poner atención a estos asuntos. Y me llama la atención que 2 recomendaciones de ella estaban basadas en la ley moral. Entonces era importante. Aquel asunto estaba en discusión, pero esto tenía que ver con la conducta realmente que ponía en evidencia la vida de la iglesia. Entonces yo creo que la resolución estaba allí. Me llama la atención, pastor, que en estas 3 resoluciones o esos 3 consejos que les dan está involucrado tu amor a Dios, tu amor a ti mismo y tu amor a tu familia. Correcto. Tu amor a Dios, idolatría, tu amor a ti mismo con el cuidado de tu salud y cuidado de tu familia, ¿verdad? Evitando la fornicación y los matrimonios ilegítimos. ¿Y la vida personal? ¿Verdad? Ahí se encerradas las áreas, ¿verdad? Está por encima el asunto del amor a Dios, a ti mismo y a tu familia. Por eso bien dijeron los apóstoles, ¿no? Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Yo creo más importante que de eso. Circuncisión. Correcto. Entonces, más importante es que debes cuidar, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no? En nuestro medio, ¿en dónde hemos dejado de poner atención y qué es muy importante?
A veces ponemos mucho énfasis en varias cosas que no tienen ningún sentido y descuidamos la familia, nos descuidamos a nosotros y descuidamos nuestra relación con Dios. Correcto, y que no tiene que ver con la salvación, ¿no? Las cosas y estamos poniendo la atención. Como iglesia nos puede pasar justamente eso. Pastor, ¿verdad? Sí, pastor. Aquí el problema era que muchas personas que no eran judías se estaban convirtiendo. ¿Sí? Si leemos Hechos 14, 24 en adelante, dice, pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía, y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había cumplido. O sea, leí esto porque Pablo predica por donde sea, y en todas las ciudades anuncia a Cristo Jesús, y por la gracia de Dios muchos se convierten. Dice el versículo 27, al llegar a Antioquía, reunieron a la iglesia y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Okay? Así que ellos iban por todas partes, salieron de Antioquía y regresaron a Antioquía terminando su viaje misionero. Y habían fundado varias iglesias y habían predicado en muchas ciudades a Cristo Jesús. Y gracias a Dios mucha gente estaba aceptando a Jesús como su Salvador. Y dice que ellos les contaron a los hermanos y se gozaron los hermanos en que muchos otros estaban recibiendo a Cristo Jesús y cómo se les había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Pero ahora en el capítulo 15 dice que ahí a Antioquía, entonces vinieron de Judea a Antioquía algunos que enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo, dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una seria discusión y contienda con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que Bernabé y los demás predicando, contentos porque se convertían mucho, y llegan unos ahí, se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley. Hay un problema. Bueno, entonces vengan a Jerusalén y vamos a tratar el asunto. Se reúne el primer concilio mundial de la iglesia. ¿Sí? Ahí están representados todos. Se trata el asunto como se debe de tratar en el concilio. ¿Sí? El parecer de muchos. Con oración y pidiendo la dirección del Espíritu. Así es. ¿Ok? Porque podemos caer en el error de que una sola persona determine qué hace la iglesia. Y eso no es de parte de Dios. Esa es la manera. Un concilio se reúne para tratar. Y cuando ya tratan el asunto, entonces dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos hombres entre ellos y enviarlos a Antioquía. ¿Sí? Esa fue la resolución. Ok. Ya determinamos qué vamos a hacer. Ahora vamos a enviar a algunos, ¿sí?, a Antioquía. Porque ahí empezó el problema con la discusión con Pablo y con los que habían ido a Antioquía. Entonces los vamos a mandar allá. ¿Okay? ¿Quién? Los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. Pablo y Bernabé fueron requeridos en Jerusalén para ver qué era este asunto, ¿no? Este problema. Pablo obedeció y fue para tratar este asunto. Bien pudo decir Pablo, yo estoy predicando y sé que lo que estoy predicando es lo correcto, yo no voy. Esa es otra cosa que nos enseña esto. Todo individuo se debe someter a la autoridad de la iglesia. Dios no ilumina a una persona y deja en tinieblas a su iglesia. Aisladamente, ¿no? Así es. Dios no lo hace aisladamente nunca. Dios dirige a su iglesia. Y una persona o cualquier individuo se debe someter a la autoridad de la iglesia. Y Bernabé y Pablo lo hicieron y vinieron. Creo que esas dos lecciones son importantes que entendamos acá, ¿no? Y por eso el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes nosotros? A los apóstoles, a los ancianos y a la iglesia. Aquí vemos una iglesia consagrada y dejándose dirigir por el Espíritu Santo, ¿no? Por aquello de algunos predicadores que se levantan
diciendo tener solamente ellos la luz, Así es. ¿no? O ponerse en contra de lo que la Iglesia mundialmente o el concilio determinan. Sí. Así que entonces, ¿quién determina el asunto? La Iglesia en su conjunto con la dirección del Espíritu Santo. Y entonces se pronuncia. La Iglesia dice así, esto es lo que vamos a hacer. Que haya personas que después de la pronunciación de la Iglesia sigan pensando igual y sigan así, esa es otra cosa. Son rebeldes, disidentes. Pero aquí la pronunciación de la Iglesia se tiene que obedecer, como lo hemos visto, ¿no? El proceder de la Iglesia. Pastor. Y el espíritu de profecía, recuerdo, pastor, que dice que ciertamente en el consejo de la Iglesia se expresa también la sabiduría de nuestro Dios, ¿no? La guía del Espíritu Santo. Y ciertamente, pues en esa época y en la nuestra, pues hay gente que no confía en esa autoridad de Dios expresada a través de su iglesia, ¿no? De la sabiduría divina expresada a través del consejo de nuestra iglesia. Y yo pienso, pastor, yo creo que es por cuestión de jactancia, de orgullo, de querer expresar y manifestar la autoridad de mi razón por encima de los demás, ¿no? Yo creo que también pasa por ese tema. Y mire, aquí en el espíritu también de profecía, en estas notas relacionadas de la señora White, relacionadas a la lección, hay una nota que me llama la atención y dice que los que trabajan actualmente en la obra de nuestro Dios también enfrentaremos este tipo de problemas, ¿no? Que Pablo enfrentó en su obra, en su trabajo. Dice que Satanás procurará apartar de su fe a aquellos que han aceptado el Evangelio, que han creído en Cristo Jesús, utilizando los mismos métodos, les llama engañosos y jactanciosos. También da la siguiente nota que Satanás introducirá teorías que no será prudente analizar. Y sigue diciendo, Satanás es un obrero astuto, introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Y el siguiente punto es importante. A aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente, caerán en esa trampa. Gloria sea al Señor, pastor, porque si la sabiduría se manifiesta a través del consejo de nuestra iglesia, gloria sea a Dios porque la iglesia se pronuncia, porque la iglesia trata estos temas que de pronto provocan cierto revuelo, cierta dificultad en nuestras congregaciones, ¿no? Y no solamente eso, nosotros como parte de esta linda, de esta maravillosa iglesia, de esta iglesia especial, nosotros personalmente debiéramos aceptar la palabra de Dios de una manera literal. Debiéramos nosotros aceptar el consejo de nuestra iglesia y esperar que Dios siga guiando a su iglesia, no imponer mi razón, mi argumento, sino escuchar con humildad, con honestidad y permitir que el Espíritu de Dios también trabaje en mí a través de su palabra, ¿no? Y que Él me enseñe, que Él me confronte, que Él me enfrente a la realidad bíblica para que yo también caiga en esa conciencia de que estoy equivocado, ¿no? De que estoy en un error. Correcto. Y de esta manera celebraremos bien la Reforma Protestante, ¿verdad? Dejando que nuestras decisiones y convicciones estén basadas única y exclusivamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos llegado al final de nuestra lección, se nos ha ido el tiempo. Me gustaría que nos despidamos con unas breves palabras de cada uno, un consejo, un mensaje dirigido a nuestra iglesia, a nuestros hermanos y gente que nos mira a través de este repaso de la lección. Vamos a comenzar con el pastor Adán. Pastor Adán, gracias por estar aquí. Sí, pastor, agradezco mucho la oportunidad y bueno, decirle a los hermanos, ¿no? A la iglesia que conflictos siempre van a haber. Pero qué importante es escuchar el consejo, cómo resolverlos, ¿no? Y en dónde debe estar nuestra atención. Así que esta semana vamos a aprender eso, que Dios dirige a la iglesia, Dios dirige las juntas y que las decisiones que tomemos ahí van a ser para beneficio y para mediar entre los problemas y los conflictos que la iglesia está enfrentando, pastor.
Amén, muchas gracias. Pastor Oscar. Sí, pastor, la carta a los romanos tiene temas muy actuales, aborda temas muy nuestros, ¿no? Por ejemplo, habla de cómo debemos relacionarnos con aquellas personas que no tienen nuestras creencias. También habla acerca del papel del gobierno, de las autoridades en nuestra comunidad, en nuestra vida diaria, pero también habla del tema de la esperanza. Y en estos momentos turbulentos, problemáticos, conflictivos, en estos momentos en que todo el mundo siente que ya está temblando cuando no está temblando, ¿no? Podemos decir estas palabras que están en Romanos 13, versículos 11 al 14. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cristo Jesús viene pronto, pastor. Amén. Eso es lo que a gritos nos están diciendo todas las circunstancias que miramos, que vivimos, que escuchamos. Cristo Jesús viene pronto. Vivamos con esperanza. Reenfoca tu fe. Así es. Pastor. Sí, pastor, hay una gran verdad que es el hilo de oro que corre toda la Biblia. Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y el saber eso debe cambiar nuestra vida. Reenfocar lo que decíamos, ¿no? Reenfocar. No somos salvos por nuestros esfuerzos, que es lo que predicaban estas personas. No somos salvos por nuestro intento de hacerlo. Somos salvos en Cristo Jesús. Y esa verdad debe vivir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y debe reenfocar cualquier cosmovisión que hubiéramos tenido. Somos salvos en Cristo Jesús y nada más. Amén. Me gustaría solamente cerrar este segmento diciendo: no te aferres o no nos aferremos a las cosas del pasado, refiriéndome a cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Pueden ser enseñanzas de nuestros padres, pueden ser formación religiosa, costumbres que nos han enseñado desde pequeños, y a veces cuando llega la palabra de Dios nos aferramos a esas cosas y no queremos aceptar. Hermanos, esta es la guía segura, es el mapa de la vida, ¿verdad? Este es el lugar seguro, ¿verdad? Que Dios nos permita estar bien afianzados en el mensaje de la palabra para no ser confundidos, y que el Señor siga guiando a su iglesia en el estudio de su santa palabra. Que Dios les bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de esta lección. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.